Muy bien, seguimos en la mañana de Hola. Gente. Las 12:05, chicos, en la mañana de hoy. 12:06, Ya. te corrijo. 12:06. 2:06. Vos lo estás mirando en la pantalla. Yo estoy mirando en la pantalla, acá son las 12:06 en toda la provincia de Mendoza. No solo en toda la provincia de Mendoza, sino en toda la República Argentina. Ya está. Una temperatura de 18 grados. Tomá, la tenía. ¿Vos crees que le iba a pillar sorpresa? No. Es la dama del programa, está en todas. ¿Qué querés que te diga? Bueno, chicos, acá tienen la profesional que les prometí. Psicóloga, Mariana Lucero, compañera de trabajo de años en esta radio. No acá, cuando estábamos en la otra sede. Que nos va a hablar de temas muy importantes que está pasando en la juventud, en la gente de edad, en los jóvenes. Mariana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, buen día a ustedes también y a la audiencia, buen día. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, el tema que nos aflige es la ansiedad y la depresión en la adolescencia. Sí. Qué título, ¿no? Importante, ¿no? Importante y sobre todo por la frecuencia que se dan estas problemáticas. Claro. Por ahí pensamos que no es tan frecuente, pero sí, es muy frecuente. ¿Y a veces simula, puede ser? Cuesta darse cuenta, cuesta reconocer esto, entonces está bueno que nos informemos, está bueno esto que se divulgue, ¿no? Para justamente darnos cuenta a tiempo de estas problemáticas en los adolescentes. ¿Puede ser que los adolescentes no se están dando cuenta de lo que es la vida? No, yo creo que sí se dan cuenta de lo que es la vida, lo que pasa que hay una cuestión de crisis, ¿no? Es una edad compleja, donde en la adolescencia se dan muchos cambios, es una edad que está entre la niñez y la adultez, que ya no somos, en los adolescentes no son ni niños ni adultos, están en una transición donde, bueno, como te digo, hay muchos conflictos propios de los cambios que tiene la edad. Entonces, justamente a veces cuesta adaptarse a esos cambios, por eso tenemos que estar los Pero los hay adultos. miles de chicos que el cambio lo notan y otros no. Yo creo que ¿Es de acuerdo todo. al temperamento de cada persona, será? Claro, yo creo que todos pasan y hemos pasado, de hecho, los que ya somos adultos, hemos pasado por esas crisis y esos cambios, pero bueno, cada persona por ahí tiene diferentes recursos o también, como vos decís, estilos de personalidad, ¿no? Hay algunos chicos con más recursos y otros con menos, con más herramientas para afrontar los cambios y las demandas que tiene la sociedad con respecto a los adolescentes. Entonces, bueno, por eso siempre tiene que estar el acompañamiento. Cuando hablamos de recursos, no hablamos de recursos económicos, sino emocionales. Emocionales, claro. Sí. Va acompañado un poco de todo, pero más que todo recursos emocionales, herramientas que tenemos que brindarles a los adolescentes en general, porque no sabemos nosotros qué adolescentes carece de esos recursos. Entonces está bueno siempre, bueno, ya vamos a ir ahondando de a poco. ¿Cuáles son esos recursos? Pregunto por ahí. Y la gestión emocional. Y saber gestión emocional. La gestión emocional es este recurso que implica poder regular de alguna manera las emociones, sobre todo las que impactan más, que son el enojo, la ira, la frustración. Poder regular el impacto que tienen esas emociones, ¿no? La resolución de conflictos. Hay muchos recursos para trabajar. La verdad, si quieren, después podemos como hilar en esos recursos. ¿Cuáles son los cambios que mencionaste que provocan mayor ansiedad o que vos has visto mayores casos en esos cambios? Digamos, esos cambios, ¿cuál tiene más impacto en la ansiedad? Primero teníamos porque por ahí capaz que hay gente que por ahí no sabe qué es la ansiedad o cómo reconocer la ansiedad en su hijo, en su nieto o un docente en el aula. El chico que experimenta ansiedad, por ahí siempre los chicos tienen cambios. Esto tenemos que estar atentos, que hay cambios, ¿sí? Por ejemplo, la ansiedad en que se ve preocupación excesiva, temor,
temor a fallar, ya sea si el chico, la chica, si el adolescente está haciendo un deporte o en la escuela, nerviosismo, inquietud, a veces también insomnio. Hay cambios a veces en la alimentación, hay cambios en el sueño. Eso con respecto a la ansiedad. Con respecto a la depresión, por ahí uno piensa, o por ahí se puede pensar de manera hacia que es sentirse triste, no solamente sentirse triste, sino hay cambios más profundos, ¿sí? La persona se siente muy irritable. Vos ves esos cambios, vos cuando te dicen, vos ves hablás con un padre, con una madre de un adolescente que está transcursando una depresión, te dice, no es el mismo, ha cambiado muchísimo. O sea, claro, el entorno lo va notando. El adolescente no lo nota, el entorno lo va notando más. ¿Y cómo lo ayudamos? Antes. ¿Cómo lo ayudamos ese entorno? Eso, habló de perdón, pero es porque después se va a ir hilando la conversación. Claro. ¿Pero por qué van de la mano la ansiedad y la depresión? Muy bien, sí, siempre van de la mano. Es raro que no hayan componentes depresivos en la ansiedad y al revés, ¿sí? En la depresión hay componentes ansiosos, en la ansiedad hay componentes depresivos, porque hay mucha lo que se llama la comorbilidad en esta sintomatología. Siempre están presentes. ¿Por qué? Porque tienen unos síntomas muy parecidos. La depresión es más ese sentimiento, como te digo, para diferenciarlo, es como un sentimiento de soledad, de vacío, de tristeza profunda. Pero ¿cómo se manifiesta? En que el adolescente cambia, se aísla mucho, empieza a estar irritable. Irritable es esto, se enoja más. Entonces puede empezar a dejar ciertas cosas, abandonar ciertas cosas. También influye en el rendimiento académico, ¿sí? En la escuela, un chico que tiene estos síntomas sí o sí le afecta en el rendimiento académico, porque tiene dificultad para concentrarse. Entonces, en sus vínculos, se aísla de sus vínculos, y las cosas que les da placer, las cosas de las que disfrutaba, las deja de disfrutar. Entonces las deja de hacer. Una es paulatinamente similar o consecuente de la otra. Te planto una situación más o menos como para la que la audiencia y todos en la mesa lo entiendan. Un chico con una aspiración genera un tipo de ansiedad, o genera una ansiedad, el hecho de frustración, de temor a no conseguirlo. Cuando el chico se siente frustrado, puede entrar en una depresión. Sí. Está buena la pregunta que me haces, porque en realidad siempre la ansiedad está presente, como cualquier emoción. Todos tenemos ansiedad, ¿sí? Todos sentimos frustración también cuando no logramos algo. El tema es cuán extremas se vuelven esas emociones. Si las emociones se vuelven extremas y empiezan a limitarnos en nuestra vida diaria, y empiezan a traernos problemas en nuestro desempeño, ya sea laboral, bueno, en el caso de los chicos no laboral, pero en lo académico, en lo vincular, en lo social, ahí es cuando ya es un problema. La ansiedad en sí no es un problema, porque todos tenemos ansiedad en algún momento. Todos nos frustramos si no logramos las metas que queremos. El tema es, ¿qué hacemos con esa frustración? Claro. ¿Cómo resolverla? Claro, porque frustrarnos todo el tiempo, nos planteamos algo y si no lo logramos nos frustramos. Por eso es importante trabajar esto de la gestión emocional. ¿Cómo nosotros, qué vamos a hacer ante esa frustración? ¿Y cuál crees que es el error hoy en día con respecto a esto, el manejo de emociones? ¿Por qué crees que se está administrando mal la información? No sé si la información, pero el tratamiento de emociones. Las emociones, sí. Creo que es algo que, sí, yo como psicóloga y como educadora también, porque también soy docente y trabajo también en los servicios de orientación en los SOE, en las escuelas, y creo que la educación emocional tendría que estar presente como una materia fundamental desde la primaria. Educar en las emociones. Claro. Por supuesto que siempre todo parte de la familia, ¿no? Esto, a ver, si no está como materia curricular en la escuela,
en la familia tenemos que tratar de trabajarlo, tenemos que hablarlo. La comunicación tiene que ser más abierta en estas cosas, porque por ahí hay un mito tal vez que si uno habla de esto lo va a generar o lo va a despertar. No, al contrario, si uno habla, por ejemplo, con el tema del suicidio, ¿viste este mito? No hablemos de esto porque tal vez le das la idea. No, Claro, hay no que es hablarlo. así, no es así, no. A ver, está bueno hablarlo y abrir la comunicación en la casa con los chicos para que se debatan estos temas y de paso conocernos a nuestros hijos y qué les pasa y qué opinan sobre eso, ¿no? La comunicación es fundamental para trabajar esto de las emociones. Primero en casa. Luego, Y luego tendría que ser en la escuela, para mí como fundamental. ¿Cómo es el paso de ansiedad, depresión, suicidio? ¿Cómo es Y el hay paso? una línea muy fina, ¿no? Donde puede pasar esto y a veces es invisible, ¿no? Porque la persona que llega a tomar una decisión, el adolescente que toma la decisión de quitarse la vida, digamos, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Lo viene acarreando. Generalmente es Claro. parte de un proceso, claro, es Claro. parte de un proceso que venía pasando en soledad, o tal vez alguien lo sabía, ¿no? Pero generalmente en soledad es un sufrimiento tan intenso como para que la persona, el adolescente, tome esa decisión de decir, bueno, mejor termino con mi vida antes de seguir con este sufrimiento. Pero esa decisión la toma consciente o subconsciente. Yo no podría decir que es una decisión consciente porque es una decisión que forma parte de un cuadro sintomatológico que no ha sido tratado. Claro. Por lo general, son casos donde no ha habido un diagnóstico, no ha habido un tratamiento, ha tenido poco apoyo la persona, o tal vez ha tenido mucho apoyo, pero bueno, No es suficiente. no funcionó, hay algo que falló, porque hay personas que sí han estado en tratamiento, igual han llevado a cabo esa decisión, y hay personas que no, la han llevado a cabo en soledad, y esas personas, vos charlas con el entorno y decís, no sabía, nunca fue un psicólogo, notamos, nunca sí. fue un psiquiatra, nunca. Entonces por eso es importante el abordaje temprano, cuando nosotros identificamos un síntoma. Es importante tener en cuenta estos síntomas. ¿Por qué? Porque por ahí vos decís, sí, es normal, se encierra como característica del adolescente, está todo el tiempo encerrado en su dormitorio. Puede ser que lo haga porque quiere intimidad o porque está más tranquilo, pero puede ser que esté transcurriendo también algún tipo de depresión. ¿Y cómo te das cuenta que... ¿Cómo lo que advertimos que eso? No, pero ¿cómo te das cuenta que es depresión o ansiedad No te o sabía algún factor que le está ocurriendo y no es que necesita su espacio? ¿Cuándo te das cuenta que es eso? Y cuando el mismo, o sea, uno como padre, como madre, ¿no? Conoce a su hijo y se va a dar cuenta si tiene más manifestaciones que esa, ¿sí? Porque no es una sola, no es el aislamiento, no es el me encierro con los auriculares y estoy horas en mi habitación y no, hay cambios en la alimentación, hay cambios en el estado de ánimo, reacciona mucho más irritable, se enoja mucho. Hay muchos patrones que te dicen, hay muchos signos que da el adolescente. Como te digo, cambios en el sueño, se aísla más y el entorno, si vos hablas con el entorno de amigos, también ven esos cambios. Sí, la verdad que está raro, está distinto. Entonces ahí es cuando hay que intervenir. Y si el adolescente se cierra, buscar ayuda profesional. Claro. Algo creo, o sea, más allá del suicidio, los ataques de pánico son provocados por esto también, la misma ansiedad o Sí. la depresión. Claro, el ataque de pánico, sí, cuando la ansiedad es muy extrema, ya sea porque hay también sintomatología depresiva, ansiosa, y cuando es muy extrema y es permanente y lleva mucho tiempo la persona sosteniendo un nivel muy alto de ansiedad,
puede dar esto, el ataque de pánico, que tiene toda una sintomatología física, Ujú. ¿no? Que realmente sí, es feo para la persona, no lo pasa bien, la persona que tiene un ataque de pánico no es muy feo, lo percibe como algo feo, y si se mantiene y si se sostiene, también es limitante, ¿no? Porque si le da muy seguido, es limitante, a la persona le empieza a dar miedo salir, porque tiene miedo que le den en la calle, porque tiene miedo que le den en la escuela, entonces tiene que tener un abordaje siempre profesional. Ujú. Esto. Y las redes sociales... Justo me las quitaste la inf- pregunta. Perdón. Dale. Tenés que interrumpirlo porque si no habla. No, que no quiero hablar, quiero que ustedes sean los periodistas. Y ella lo pasó por Demasiado. mucho. Uy, baja atención. Bueno. Bueno, las influencias de las redes sociales. Digamos, ¿cuál crees que puede ser el motivo por el cual la gente tiene mucha ansiedad? Yo lo que más veo en realidad, en el mundo de las redes sociales hay muchos influencers. Entonces dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Entonces, yo creo que al adolescente el querer seguir la misma vida que un influencer que no muestra la realidad en realidad. Entonces yo creo que ese para mí es un factor de ansiedad, pero ¿cuál otro más puedes creer que puede ser? Claro, de ansiedad, depresión, el tema y también de tomarlos como modelo, ¿no? Ujú. Entonces, porque pensemos que la identidad de un adolescente o un preadolescente se está formando, está en formación. Entonces cualquier persona puede fácilmente influenciarlo, justamente como voy a decir la palabra influencer, y fácilmente manipularlo, manipular su mente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros chicos ven. Sí. ¿Mm? Esto de muchas veces, el otro día leía yo un artículo muy interesante de un psicoanalista que hablaba de que estamos presenciando una época, una era donde los chicos están siendo educados por teléfonos, Sí, por pantallas. Claro. tal cual. Sí, sí. Y los padres muchas veces dejan librado Al azar. Lo ya dejan sea por como la que- cantidad de horas que uno trabaja, por el cansancio, entonces Chupete electrónico. claro, los dejan librado a la pantalla y no saben qué es lo que realmente el chico está consumiendo en las redes. Y la otra es también decía este psicoanalista que los padres también hemos hecho como un retroceso. Sí. Como que estamos medio adolescentes también, porque vos fíjate que el rato que tenemos por ahí lo usamos para las pantallas y no, que saquemos un poco las pantallas de lado. ¿Cómo hacés si son adictos a eso? Sacar el tema, por ejemplo, en el almuerzo. Ya sea por trabajo, si vos una comida compartís con tus hijos, bueno, si es la cena o el almuerzo, bueno, sin pantalla, comamos, o sea, compartir ese tiempo y tratar de fomentar, bueno, a ver, ¿cómo te fue en la escuela? O compartir cómo le fue al chico y cómo le fue a uno para generar el diálogo, abrir el espacio de diálogo. No es fácil. Pero que las mismas personas mayores cometen el error. Vos vas a un restaurante y ves 4 personas, padre, madre y 2 hijos, y están los 4 con el celular. Claro. ¿Cómo le puedo llamar la atención yo a mi hijo ahí o al que sea? No podés, porque los grandes Esto es estamos también cultural incluidos. esto es cultural y creo Claro. que los que somos conscientes de eso tenemos que empezar a frenarlo. El cambio pasa por uno y tenemos que empezar a cambiarlo. Vos viste en los actos escolares, por ejemplo, el niño, por ejemplo, participa, o el adolescente participa en un acto escolar más que todos los niños, ¿no? Porque el adolescente, por ahí los padres a veces no van, ya son grandes. Pero vos viste que el niño, suponete, está haciendo su número que preparó para el acto y se da vuelta para buscar al padre. Y no está. Y no está. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Que nos hemos estado dando cuenta ahora. Cámaras. ¿Qué es lo que el niño ve? Rectángulos. Cámaras, sí. Claro. Mira y ve rectángulos. No ve la cara del padre o la madre. Y eso es necesario. El niño necesita ser mirado. El adolescente necesita ser mirado por el adulto.
sentirse mirado, porque no es solamente la mirada, es en esa mirada está la contención, está el acompañamiento. Entonces eso, acompañar más a nuestros adolescentes, ¿sí? Y fomentar el diálogo. Y no tener miedo a hablar estos temas. Sí, hablar de Eso salud es lo que hay mental. mucho en los mayores. Sí, el no miedo de hablar hablarlo. mucho con los niños tampoco. Sí. El entorno social, por ahí, porque ¿qué pasa? Están todos los adolescentes con el mismo tema y hay uno que no le gusta, pero lo presionan para que se incluya en esto, como puede ser, por ejemplo, pasa mucho con el tema del alcohol. Si no tomas, no te divertís. Si no haces esto, que le genera cierta depresión en eso de saber, no soy esto. El adolescente, claro, siempre va a querer encajar. Estoy forzado. Va a querer encajar. Entonces, a veces para encajar va a hacer cosas que no quiere hacer. Claro. Por eso ahí tiene que estar muy presente la familia, ¿no? Los valores que uno inculca. Que bueno, nosotros no dejamos de ser valiosos por no hacer ciertas cosas. Somos valiosos en sí mismos, por ser uno y remarcar la identidad, ¿sí? Que en esto de los retos de TikTok, no tenés por qué hacer eso para demostrar que sos bueno. Vos sos bueno en sí. Pero bueno, trabajar la autoestima. Es muy importante trabajar la autoestima. ¿Cómo se trabaja, Mariana? Y desde casa, siempre desde casa, reconociendo, como padres, reconociendo los valores que tienen nuestros hijos. Si remarcamos el error, yo siempre digo, se felicita en público y se reprueba En privado. O se habla del error en privado. Claro. Y siempre que hablamos del error, o sea, partir como que el error no es algo imperdonable, no es algo que te vuelve mala persona. El error es parte de aprender. Y ponerse uno como ejemplo siempre, porque uno trata de ser modelo de los hijos, pero también tiene que mostrarse falible. ¿Qué pasa? Que los adolescentes tienen este choque en la vida, que es, en la casa reciben un ejemplo que es válido, por supuesto, y la calle o la sociedad o el entorno o la escuela le hacen ver que no, tus padres están equivocados, vos haces esto que es bueno. Ese choque emocional, ¿cómo lo salta el adolescente? Porque viste que a veces uno ya hace caso más a los amigos, porque ve que el amigo lo hace y le va bien, lo siente que le va bien. Sí, es una de las crisis de la adolescencia, justamente en la niñez. El niño tiene más como modelo sus padres, su mamá, su papá. En la adolescencia va buscando otros modelos en su identidad. Ese es el problema. Va buscando otros modelos, sea influencer, sea un cantante, un actor, un futbolista, un grupo de rock, el grupo de amigos, de pares. Entonces, sabemos que el adolescente va a buscar otros modelos. De todas maneras, por eso es importante el diálogo, para saber qué modelos está buscando nuestro hijo, ¿no? Eso es fundamental. Y siempre remarcar que... Y si está equivocado, hacerle entender. Claro, remarcar que tiene que reforzar su identidad. Que digamos que todos somos distintos y está bueno ser distinto. Está bueno esto de ser distinto, porque no somos todos iguales, no tenemos todos por qué tener un cuerpo de modelo o tener X características de un youtuber. No tenemos por qué todos ser así. Todos tenemos que encontrar cuáles son nuestras fortalezas. Identidad. Sí. El remarcar en nuestros hijos, si los conocemos, todos sabemos qué fortalezas tienen nuestros hijos y tratar de potenciar esas fortalezas. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Creo que es para hablar 2 días seguidos esto, pero lamentablemente el tiempo es tirano. ¿Cómo definimos todo esto, Mariana? ¿Cómo lo arreglamos? Es muy importante, por eso yo Porque creo mirá, que... estaban ustedes contando fuera del micrófono el caso de la UBA en Buenos Aires, ¿no? Claro, del estudiante en la UBA que se suicidó tras... Sí, sé que bueno, venía sufriendo bullying y bueno, tras saber una nota, y bueno, fue como la gota que rebalsó el vaso y bueno, tomó esa decisión drástica lamentablemente, pero esto era algo que ya él lo venía sufriendo desde mucho tiempo y no se tomaban acciones. Exacto, no se tomaban acciones y le hacían bullying justamente porque era autista. Claro. Estaba diagnosticado con autismo. Sí, sí. Entonces por eso. Desde el segundo piso sé que se tiró y... Claro.
todo en Se pleno... quitó la vida. Sí, Claro, además los compañeros también le hacían bullying. sí. Sí. Los profesores, todo. Eso Sí, el bullying muy sabemos bravo. que es el acoso a nivel escolar y cuando es sostenido en el tiempo se define como bullying y bueno, trae consecuencias, por supuesto, psicológicas graves, ¿sí? Entonces, sí, tiene que ser, cuando es identificado, ahora en las escuelas ya está establecido el protocolo para que se tiene que activar cuando hay una situación, cuando se identifica una situación de bullying hay que activarlo y en todos los supuesto. niveles, ¿no? Se Claro. activa y además se castiga económicamente a los padres. Claro, Es ahora una creo que se ha reforma, aprobado sí, la sí, ley sí. de esto de la responsabilidad Claro, parental parental. que van a Exacto. tener, que va a ser que va a estar incluida en la contravención, ¿no? Para que, bueno, para que realmente se revean estas situaciones de la casa y se le dé la atención que merecen, ¿no? Sobre que merece todo, el tema. y, a ver, el tema del bullying no solamente es al victimario, sino que es un trasfondo el cual también, o sea, no es la víctima, sino también al victimario, El que victimario, ve claro. la situación de por qué hace bullying. Porque si vos haces una investigación, si el victimario hace bullying porque realmente en su casa la está pasando mal, o es víctima de violencia, o víctima Claro. de bullying Exacto. también en su casa, es importante. A veces sí, a veces es una persona que también ha sufrido eso, entonces lo hace a veces como una forma de defenderse, ¿no? Porque me lo hicieron a mí, bueno, lo hago yo. Obvio, sí. Hay que ver en cada caso particular por Claro. qué se da, pero sí es cierto que hay que prevenirlo y bueno, y en el caso de que suceda, bueno, responder, ¿no? Activar todos los protocolos y sobre todo cómo se previene desde la casa, desde el diálogo, de la comunicación, hablar de esto, del respeto, remarcar la empatía, el respeto por el otro, ponerse en el lugar del otro y para eso, para transmitir esos valores tenemos que abrir la comunicación en la casa y cuando identificamos algo que nos parece muy raro, que nosotros como padres, madres no podemos abordar, nos sentimos que no sabemos cómo contenerlo al adolescente, bueno, pedir ayuda siempre es la forma de prevenir. Profesional, claro. Pedir profesional. ayuda Porque profesional. están los padres imbuidos en el trabajo, vienen cansados del trabajo, la madre trabaja, el padre trabaja, entonces llegan a la casa en lugar de hablar con los hijos, están cansados. Entonces se produce todo un desbarajuste social que primero empieza por la familia y después termina siendo en la escuela. Entonces es doloroso lo que pasa realmente. Claro, sí. En mi época no existía, yo no me acuerdo haber suicidios, no sé. La no. víctima siempre está sufriendo en silencio, ¿no? La víctima está sufriendo, por ahí puede llegar a decir algo. a Sufre en veces silencio porque no sabe manifestarse. tiene miedo. Pero porque no sabe manifestarse o porque dice no, me la voy a comer yo. A veces no saben cómo expresar, justamente por Claro. esto que te decía, por la falta de regulación emocional que por la edad misma no sabemos a esa edad regular las emociones. Ni los adultos a veces sabemos regular las emociones, porque vos viste en la calle cómo la gente maneja, cómo reacciona. El ánimo de la gente es terrible. La ansiedad de la gente. Entonces, ansiedad. si como adultos nosotros a veces tenemos esas dificultades, nos tenemos que poner en el lugar de este chica que está recién viendo cosas de la vida y bueno, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que sostenerlo, hay que contenerlo y sobre todo abrir el diálogo, abrir la comunicación y que estos temas no sean temas tabú, la salud mental no sea tabú. Digamos, mientras más se hable de esto, es una forma de prevención. Bueno, Marianita, qué importante, la verdad Sí. que dan ganas de seguir preguntando, pero bueno, Ujú. el tiempo es tirano, lo vamos a dejar para otra oportunidad. Para otro momento. ¿Dónde atendés, Mariana? Atiendo los días lunes, justamente acá al lado. Acá al lado de nosotros, en el edificio de Walter Carrasco. Sí, ajá, en los Los días lunes consultorios en de la la tarde. doctora, los lunes en la tarde de la doctora Agustina Carrasco, ahí atiendo los lunes en la tarde, los martes en la tarde el Instituto Cormen, los dos lugares en Rivadavia y bueno, y también, bueno, tengo mucha cercanía con adolescentes al ser docente de claro. psicología y también trabajo en los equipos de orientación, en equipo de orientación Bien. de escuela. Bueno, chicos, ¿está bien? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Ustedes que están transcurriendo esa etapa, Ajá. Y- espero que hayan mi escuchado. En realidad sí, mi etapa va más vinculada al estudio de universidad.
me ha generado, Dios, me ha dado mucha ansiedad esto. Bueno, ya estoy terminando la carrera igual, gracias a Dios, pero Presión. Mucha Es una presión, etapa de mucha sí. presión. claro que en realidad en la misma universidad siempre va a haber competencia. Sé que no se trata de quién termina la carrera primero, pero a veces se siente Sino ese cómo ambiente. terminarla. Claro, en mi caso, en mi curso lo siento. O sea, siento como Competencia. con la Bueno, competencia. esa presión puede ser un disparador de ansiedad. En algunos casos, por eso es lo que remarcábamos al principio, ¿no? Cómo la persona puede tener sus recursos para manejar eso o a veces no. Sí, A ahora es veces como sí que he mejorado eso, o sea, he empezado a hacer, en mi caso lo que me ha servido es hacer actividad física, o sea, distraerme un poco de la facultad porque el año pasado principalmente, se me dio como que vivía por y para la facultad. Estudiaba todos los días, me encerraba y eso es tratar de mantener una disciplina, pero me di cuenta que la disciplina se puede llevar de otra manera y no sobreexigiendo el cuerpo en sí. Justamente la palabra que define el estrés es cuando uno se siente sobrepasado por las exigencias Sí. y siente que no puede afrontar las cuestiones diarias, ¿no? Que la ansiedad llega a un punto donde se excede nuestras capacidades de afrontamiento. Ahí es cuando está el problema. La ansiedad en sí es normal. Sí. Para levantarnos tenemos que tener una cierta cuota de estrés para manejar la atención, todo. ¿Qué pasa cuando esa ansiedad excede y ya nos empieza a traer dificultades en nuestra vida diaria? Ese es el punto, esa es la señal de alarma. Sí, a mí me El día que influye más muchísimo. ansiedad da, el domingo a la noche. Ah, ¿viste? Que arrancar la semana. El lunes me tengo que levantar a las 6 de la mañana, Bueno. empezar. Y un Sí. poco de depresión también. Es verdad, no sé por qué ocurre. Sí. Y estaría bueno Claro. investigarlo y ver qué onda con Sí, eso. sí. Bueno, Marianita, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por la Mariana invitación. Lucero, psicóloga amiga nuestra. Toca ya. Claro. No sos Mariano, Claro, Mariana. Mariana. Así que te tenemos en cuenta en otra Bueno. oportunidad Sí, por el tema sí, que cuando- quieras. Pues ya Muchas sabes gracias que- por la invitación y a la No. audiencia por escuchar esta charla que para mí es muy importante. Así que muchas gracias y buen día para todos. Gracias, Buen Mariana. sábado. Se va a viralizar a partir del lunes, va a salir la nota tuya.